tal, mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce y yo soy miembro de la primera iglesia bautista de Ducor, California. Y una vez más, qué gran placer poder compartirles la palabra de nuestro Dios en estas meditaciones. Espero que estén siendo de gran bendición a sus vidas y espero que sean de provecho. El día de hoy vamos a estar meditando en el cuarto capítulo de la carta de los Colosenses, en el versículo del 10 al 18, que son los versículos finales. Estamos terminando esta carta, esta epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, una iglesia que estaba pasando por momentos difíciles, que estaba necesitando de la sabiduría de un siervo como el apóstol Pablo. Entonces todo lo que vimos en esta carta es de gran provecho también para nuestras iglesias en el día de hoy. Me asombra la vigencia que tiene la palabra de Dios a pesar de que han pasado más de 1000 años, o sea, casi 2000 años de cuando estas cartas fueron escritas. Aún siguen siendo relevantes para nuestra doctrina, para nuestras iglesias, para el buen funcionamiento, para el buen entendimiento de la palabra. Entonces es algo que hasta el día de hoy sigue siendo vigente. Entonces no podemos dudar que es la mano de Dios actuando. Y vamos a comenzar con las enseñanzas de esta escritura, de estos versículos, que les he titulado Un buen siervo. Un buen siervo porque nos habla de cómo el apóstol Pablo está describiendo a los siervos, a los consiervos de él, a sus discípulos, a las personas más allegadas a él, que están pendientes de él en sus prisiones, en sus dificultades, en sus momentos más difíciles, y cómo debe de ser, cómo debemos de actuar de acuerdo a esas circunstancias. Entonces Pablo describe las características de un buen siervo, que son las enseñanzas que vamos a estar sacando. Entonces en versículo número 10 nos habla de un servicio ejemplar. Nos dice el versículo número 10: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Si va a visitaros, recibidlo. Nos está hablando de sus compañeros, de quiénes son, de que están prestándole un buen servicio, porque el apóstol Pablo, los está recomendando que si van a ellos, que los tienen que recibir, que sean amables, porque se han portado bien, han demostrado una fe excelente y han servido bien a Dios. Entonces Pablo está describiendo esta cuestión. La segunda parte que yo puedo encontrar, la segunda enseñanza, es que oran siempre y encarecidamente, o sea, que oran insistentemente, que no se detienen, que paran sus actividades para orar por un hermano en la fe. Nos dice el versículo número 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es una oración que todos deberíamos de tener para con nuestros consiervos, para con nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en Cristo. Deberíamos de orar todo el tiempo para que estén firmes en la fe, para que se mantengan en Dios, para que estén firmes. El versículo número 13 me dice que se preocupa por otros. Es otra característica de un buen siervo. El número 13 dice: de él doy testimonio de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Aquí vemos que cuando una persona ora por otra persona, es que realmente le interesa. Si a mí no me interesa una persona en la particular, pues yo oro por nuestra iglesia, yo oro por nuestros hermanos. Pero si yo tengo una convicción de que Dios ha puesto en mi corazón de orar por esa persona, yo me voy a desvivir, yo voy a orar por él todo lo que pueda, todas las bendiciones que Dios le pueda mandar, yo se lo voy a encomendar a Dios. Por favor, ayúdalo, por favor, fortalécelo. Entonces, cuando una persona ora por otra, es la muestra de cariño más grande que podemos tener frente a Dios para con otra persona. Entonces se preocupa por otros, o sea, no es egoísta, y pone a otros como prioridad antes de sí mismo. Yo, antes de preocuparme por mí mismo, yo voy a orar a Dios por otras personas. Entonces preocupémonos por otros hermanos. Somos íntegros, o sea, son íntegros. En el versículo número 13 nos habla de que él da testimonio de que se preocupa por los demás. Entonces se trata de alguien en que se puede confiar. Cuando usted busca el bien ajeno antes del bien propio,
habla de nosotros como unas buenas personas, que somos desinteresados, que podemos pedir o anteponer las necesidades de alguien más primero que las de nosotros. Entonces somos desinteresados y somos íntegros, porque podemos dar testimonio, alguien puede dar testimonio de nosotros, que somos unos buenos siervos, que somos unos buenos obreros de la fe. El versículo número 16 nos dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, vamos a compartir una fe en Cristo. Cuando nosotros vamos y podemos convivir con hermanos de otras iglesias, vamos a descubrir que la fe en Cristo es la misma, que nos une esa fe en Dios, que nuestra fe es lo que nos hace conectarnos con ellos, que estamos sirviendo al mismo Dios, y por lo tanto podemos ser identificados como una familia, que somos la familia en Cristo, que somos familia de Dios. El versículo siguiente es el que me habla de que somos discípulos de la palabra de Dios, que somos discípulos de Cristo. Nos dice: decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Nos habla de que somos discípulos de Cristo, que somos discípulos de la palabra de Dios. El verbo es como se le identificaba a Jesús, como él se llamó, que es la palabra de Dios que se hizo carne, es como lo identifica Juan, el apóstol Juan. Entonces vamos a ser discípulos de la palabra de Dios. El penúltimo es que somos llamados a cumplir los ministerios recibidos en el Señor. En el versículo que acabo de leer, decir Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. O sea que vamos a cumplir con lo que Dios nos está llamando a hacer. Vamos a ser llamados a varios ministerios tal vez, pero es nuestra decisión cumplirlos. Y cuando cumplimos esos ministerios de acuerdo a la palabra de Dios, somos unos discípulos que estamos siguiendo el camino de Dios, que estamos respondiendo al llamado que Dios nos ha hecho. Entonces prestemos mucha atención a los llamados de Dios. Y el último con el que se despide Pablo es que estamos dispuestos a sacrificar todo por Dios. Los buenos siervos van a estar dispuestos a sacrificar incluso su propia vida por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Nos dice: esta salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Nos está comentando Pablo: en mis prisiones yo pido que se acuerden de mí, porque estoy cumpliendo la palabra, estoy cumpliendo el ministerio, el llamado que Dios me dio a servirlo. Lo estoy cumpliendo hasta en la prisión. Entonces, que no nos desanime cualquier aspecto que pueda llegar a nuestra vida, que pueden ser dificultades, pueden ser problemas económicos, pero que eso no nos desanime, mis hermanos, a cumplir el llamado que Dios nos está llamando a hacer. Entonces, esos son los buenos siervos, los que cumplen la palabra de Dios, los que atienden su llamado y los que se mantienen en la fe. Entonces espero sea de gran bendición a sus vidas, espero encontrarlos en una ocasión próxima y que el Señor los bendiga. Hasta pronto.